Shalom, Ubrajá, paz y bendición a todos. Hoy quiero compartir con ustedes la verdad profunda sobre un tesoro único y sagrado que Hashem entregó al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y esto que vamos a hablar es de la Torah oral. En hebreo nosotros le llamamos la Torah Shebe'al Peh. Y esto no es una invención humana, ni es un simple comentario, sino la palabra viva de Hashem entregada a Moshe Rabbeinu en el monte junto a la Torah escrita, lo cual nosotros conocemos con el nombre en hebreo de Torah Shebiketat, para que guiara a Israel en la práctica real de la vida y de la Mishvah. En Shemot 24:12 dice: y dijo Hashem a Moshe: sube hacia mí al monte y quédate allí, y te daré las tablas de piedra, la Torah y la Mishvah que he escrito para enseñarles. Los sabios explican la Torah para ellos igual a la Torah escrita, es decir, la Torah Shebiktav. Y la Mishvah es la explicación oral, es decir, lo que nosotros conocemos en hebreo como la Torah Shebe'al Peh. Al principio hubo un mandato de Hashem de transmitirlo oralmente. En Devarim 6:7 dice: y estas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y al levantarte. Fíjense, no dice escríbelas. No dice escríbelas, sino repítelas. Y hablarás. Y eso es una señal clara de que eso era una transmisión oral, verbal. Y al inicio había una prohibición de escribir la Torah oral. Por ejemplo, nosotros tenemos en el Talmud, en Gitín 60b, está este principio. Estas palabras de la Torah no las puedes decir oralmente. O sea, la palabra escrita, la Torah escrita, no las puedes decir oralmente. Y la palabra de la Torah oral no las puedes escribir. Y por esa razón, durante siglos no estaba escrita. ¿Para qué? Para que se preservase como una tradición viva. Y solo se escribió cuando hubo riesgo de olvido en tiempo de los Tanaim. Entonces, ¿cuál era el motivo por el cual no se escribía? Era una enseñanza viva, que se transmitía del maestro hacia el alumno. Y los sabios temían que si se escribiera, pudiera confundirse con la Torah escrita, y que se malinterpretara sin la guía de un maestro. Como dice el Talmud Gitín 60b, las palabras de la Torah escrita no las puedes decir de memoria, y las palabras de la Torah oral no las puedes escribir. Y esto, dentro de las aulas del pueblo de Israel, ha sido una cadena eterna. Es decir, esa transmisión oral de la Torah. El texto de Pirkei Avot 1:1:
nos muestra la cadena sagrada de esta transmisión. Y lee así, o la conocemos de esta manera. Moshe recibió la Torá en el Sinaí y la transmitió a Yehoshua. Yehoshua a los ancianos a los nabí, es decir, a los profetas. Y los nabí, es decir, los profetas, la transmitieron a los hombres de la gran asamblea. Desde entonces la Torá oral, es decir, lo que nosotros llamamos la Torá Shebe'al Peh, ha sido transmitida cuidadosamente a los sabios del Sanedrín. Los Tainim, Amoraim, Geonim, Rishonim y los Aharonim, ¿verdad? Y hoy, en nuestros días, también a los rabinos y a los poskim, que ellos tienen la autoridad divina para interpretarla y aplicarla en cada generación. Entonces, durante siglos la Torá oral no fue escrita. La Torá oral había sido guardada y transmitida, como le estoy diciendo, del maestro al discípulo dentro del pueblo de Israel. Y esa es la razón por la cual los gentiles no la conocen ni tampoco la entienden plenamente. Entonces, vamos a hablar de algo bien importante que es necesario que ustedes entiendan hoy sobre qué es la Torá oral y por qué la Torá oral es indispensable. La Torá escrita, Torá Sheviketá, es como un mapa. Es un mapa que indica el destino y las reglas generales, pero no indica todos los detalles en el camino. La Torá oral, es decir, la Torá Shebe'al Peh, es el alma, la explicación detallada, el cuerpo que le da la vida a ese mapa. Y sin ella, la Torá escrita sería un cuerpo sin alma. Es decir, sería un libro sin instrucciones claras. En Éxodo, por ejemplo, cuando leemos en Éxodo 24:12, Hashem dice a Moshe: sube al monte Sinaí, quédate allí, y te daré las tablas de piedra, la Torá y los mandamientos que he escrito para enseñarle. Entonces, hemos hablado que los sabios explican que Torá aquí se refiere a la Torá escrita. Y los misbot, es decir, los mandamientos, es la explicación oral, es decir, Torá oral. Y oiga bien, porque es muy importante, no estaba escrita, entonces tenía que transmitirse oralmente. Ahora, vamos a hablarles de una prueba clara de que se transmitía oralmente. El Devarim 31:19 cita así: ahora escriban para ustedes este cántico y enséñenlo a los hijos de Israel. Póngalo en su boca, dice ese texto. Y esto muestra que incluso lo escrito debía ser enseñado de boca en boca, lo cual es esencia de la Torá oral. Sin embargo, después de la destrucción del segundo Beit Hamikdash, es decir, el segundo templo, en el año 70 después de la era, ustedes le dicen en el año 70 después de Cristo, dicen, el pueblo yehudí fue exiliado y fue dispersado. Y por el temor de olvidar la tradición,
debido a la persecución y a la diáspora, llevó a los sabios a tomar una decisión excepcional. Y esa decisión excepcional era escribirla para preservarla. Que hay una pregunta importante que ustedes me pueden hacer a mí. ¿Dónde se encuentra la Torá escrita hoy? Hoy la Torá oral está principalmente registrada en las siguientes obras. Número 1, en la Mishnah. Y la Mishnah, como ustedes saben o van a conocer, fue redactada por Rabí Yehudá Hanasi aproximadamente en el año 200 después de la era. Y contiene las enseñanzas y las leyes orales organizadas en 6 órdenes. Nosotros le llamamos Sedarim, y en 63 tratados, lo cual nosotros le llamamos los Masetov. Segundo, también en la Tosefta. Puede escribirlo allí en la Tosefta. Ahí lo tenemos también. Y esto es una colección paralela a la Mishnah, que tiene algunas explicaciones adicionales. Tercero, también lo encontramos en el Talmud. Y el Talmud está comprendido por 2 partes muy importantes, que es la Mishnah y la Gemara. Entonces, ¿y qué es la parte de la Gemara? La Gemara son comentarios y discusiones de los Amoraim. Y nosotros tenemos 2 versiones que son principales del Talmud. Tenemos el Talmud de Babilonia, también se le conoce como el Talmud Babli. Y tenemos también el Talmud de Jerusalén. Cuarto, tenemos también los Midrashim. Y una pregunta es, ¿qué son los Midrashim? Los Midrashim son explicaciones, parábolas y enseñanzas derivadas de la Torá escrita. Y quinto, tenemos las obras de la halajá posteriores. Allí nosotros tenemos Mishneh Torah, que es de Rambán, es decir, de Maimonides, y tenemos también el Shulchan Aruch del Rabí Yosef Karo. Y en adición a eso, para completar esto, también tenemos la responsa rabínica. Se conocen como Sheelot u Teshuvot. Y nosotros lo tenemos eso hasta la actualidad. Quiero dar un ejemplo a aquellas personas que no entienden la necesidad de la Torá oral. La Torá escrita, es decir, la Torá Sheviketat, da mandatos, pero no detalla cómo cumplirlo. Por ejemplo, vamos a hablar acerca de los tefilín. Fíjense lo que dice en Devarim 6:8. Y las atarás como señal sobre tu brazo y estarán como recordatorio entre tus ojos. Pero, oiga bien, pero no dice que el color del cuero tiene que ser negro. No dice tampoco los versículos específicos que debe contener. Tampoco dice cómo y dónde colocarlos exactamente cuando nos podemos eso. Otro ejemplo que les puedo dar para que ustedes tengan una idea de la importancia de la Torá oral es la mezuzá. En Devarim 6:9 dice, Deuteronomio 6:9 dice, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pero, oiga bien, y esto es importante, no indica en qué lado de la puerta debe de colocarse. Tampoco indica si debe ir vertical o diagonalmente, o sea, no explica. Tampoco dice qué pasuk, es decir, qué versículo exacto debe incluirse.
Es decir, que son, ustedes conocen, algunos de ustedes, que es el Shema y Beayá y Shemoa. Otro de los mandatos que se nos dio, el Tzitzit y el Talib. El número 1538 dice: pondrá en las puntas de tus vestiduras flecos y colocarás un hilo azul en el fleco. Pero, oiga bien, pero no explica cuántos hilos y nudos. Y tampoco hace explicación del orden y tampoco el simbolismo de los nudos, y tampoco también acerca de las vueltas tampoco no tiene esa información, sino que esa información nosotros la conseguimos en la Torá Shebe'al Peh. Y todo esto, oiga bien, lo explica la Torá oral. Es decir, todo esto lo va a explicar la Torá Shebe'al Peh. Y esa autoridad divina para interpretar y explicar la Torá de hoy, esa autoridad, Hashem le entregó esa autoridad a los jueces y a los sabios de cada generación para que ellos puedan interpretar y aplicar la Torá en los cambios y en los desafíos de nuestros tiempos también, es decir, de cada uno de los tiempos. Vamos a leer esto porque esto es muy importante que ustedes lo sepan. Devarim, capítulo 17, 8 al 11 dice: si surge en tu medio un caso difícil en el juicio de leyes de la Torá, que Hashem te ha mandado, y quieres saber qué hacer, acudirás a los sacerdotes levitas y a los jueces que están en esos días, y ellos te declararán la sentencia. Harás conforme a como ellos te digan. No te apartarás ni a la derecha ni a la izquierda. El que haga en contra de esa sentencia será eliminado de medio de Israel. Y todo el pueblo irá y temerá y no volverá a hacer mal. Porque bien, porque este texto que está aquí, que hemos leído, le da la autoridad divina para que nuestros sajamín, es decir, nuestros sabios, nuestros rabinos y los jueces interpreten la Torá y decidan cómo aplicarla hoy. Decidan cómo aplicarla hoy. En el Talmud Sanedrín 88b dice: es obligatorio seguir la interpretación de los sabios, ya que ellos poseen la guía divina. Nadie puede apartarse de sus decisiones. Y oiga bien, porque esto implica que la Torá debe ser interpretada conforme a la voluntad divina, y eso se hace a través de los sabios. Entonces, cabe una pregunta muy importante que me pueden hacer, es ¿qué es Torá oral hoy en día? Una pregunta importantísima. Hoy sigue siendo oral en su esencia. ¿Por qué? Porque aunque está escrita, requiere la interpretación y la transmisión de un maestro autorizado, es decir, de un rabino con semijá, para que pueda ser entendida correctamente. Entonces, incluye la interpretación continua de la Torá escrita y las aplicaciones a situaciones modernas, por ejemplo, electricidad en Shabbat, los celulares que no existían, los autos, etcétera, etcétera. Entonces,
el proceso de la halajá, que sigue vigente con rabinos y tribunales, es dictado desde lo que nosotros le llamamos el Beitín, el Beidín. Entonces, es importante que ustedes sepan que la Torah oral hoy es todo el cuerpo de enseñanza y la jurisprudencia judía que explica cómo cumplir la voluntad de Hashem en cualquier época basada en la tradición recibida desde Sinaí. Entonces, ¿cómo se aplicaría esto hoy en nuestro mundo moderno? ¿Por qué? ¿Por qué yo digo esto? ¿Cómo se aplicaría esto en nuestro mundo moderno? El judaísmo de hoy día difiere totalmente desde el tiempo de Moshe Rabbeinu. Por ejemplo, en tiempo de Moshe no existía la electricidad, no existían los autos, no existían los ascensores, no existían los celulares, ni otras tecnologías modernas. Pero la Torah oral, es decir, la Torah Shebe'al Peh, nos enseña cómo aplicar la Torah escrita en estos casos nuevos con sabiduría y respeto a la voluntad divina. Ejemplos claros. Por ejemplo, encender la luz eléctrica. Los sabios explican que encender una luz es equivalente a mavir, es decir, a encender fuego. Una de las 39 categorías de la melajá prohibida en Shabbat. Por lo tanto, no se debe encender ni apagar luz en Shabbat, a menos que sea en casos permitidos. Claro está, quiero hacer un paréntesis. Estamos hablando de en Israel. Estamos hablando en esto a los judíos, ¿verdad? Pero estamos enseñando a los gentiles. No se debe conducir un auto. Esto involucra varias melajot, entre ellas mavir, es decir, usar fuego o energía. Y otzah, es decir, o transportar. Y por eso no se debe conducir o no se conduce en Israel en Shabbat. Tampoco hundir el botón del ascensor. Es decir, activar un mecanismo eléctrico es considerado bonesh, es decir, construir, y mavir, es decir, encender fuego, prohibido en Shabbat. También en Israel, el usar celulares o tabletas. Es decir, que escribir en la pantalla equivale a kotev, es decir, escribir, y borrar a mochek, es decir, borrar. Y ambas melajot están prohibidas en Israel en Shabbat. Y estos ejemplos nos muestran que la aplicación de la Torah debe adaptarse a las circunstancias nuevas, y solo los jueces y los sabios tienen la autoridad para decidir cómo hacerlo siguiendo los principios sagrados. Entonces, vamos a hablar de la melajá y el Shabbat. ¿Qué significa trabajar en Shabbat? Eso también está en la Torah oral. Fíjense que en Éxodo 20:10 nos ordena: no harás melajá en el día de reposo. Y entiéndase esto, muy importante. Melajá no es cualquier trabajo. Melajá no es cualquier trabajo, sino 39 categorías de trabajo creativo usadas en la construcción del Mishkan, es decir, del tabernáculo,
que el pueblo debe abstenerse de hacer en Shabbat. Y este mandamiento es bien importante que, por favor, que oigan esto que les voy a decir ahora. Porque este mandamiento es exclusivo para los hijos de Israel. Oiga bien. Este mandamiento es exclusivo para los hijos de Israel. En Shemot 31, 16 y 17 dice: los hijos de Israel guardarán el Shabbat, celebrándolo como pacto eterno entre ellos y Hashem. Es señal para siempre, porque en 6 días Hashem hizo los cielos y la tierra y descansó el séptimo día. Es para Israel. Y sin la Torah oral, es decir, la Torah Shebe'al Peh, no podrían identificar ni aplicar correctamente estas 39 melajot, ni saber cómo se adaptan a los casos modernos del día de hoy. No se sabría. Entonces, fíjense esto importante, lo que hicieron nuestros sajamín. Cuando el templo no está, adaptación de la Torah a nuestra realidad del día de hoy. ¿Cómo es eso? Ustedes saben que, por ejemplo, antes existían sacrificios, es decir, la ofrenda, ¿verdad?, de los korbanot en el Beit Hamikdash, es decir, en lo que ustedes llaman el templo. Pero hoy no está el templo y tampoco, óigalo bien, porque tampoco están los sacrificios. Entonces, ¿cómo se arregló eso? Sencillo, el profeta Oshía, es decir, Osea, en el capítulo 14, Pasuk 3 dice: en lugar de becerro ofrecemos labios que conocen la Torah. Lo voy a repetir. Osea 14, 3 dice: en lugar de becerro ofrecemos labios que conocen la Torah. Y esto muestra que Hashem aceptó la plegaria y el estudio de la Torah para que sustituyeran el sacrificio animal. Y algo importante es que esto no es cambiar la Torah. Esto no es cambiar la Torah, sino cumplir su esencia y adaptarla a nuestra realidad, tal como ordena Hashem a través de los sabios y de los jueces. Fíjense que hay detalles esenciales que solo a través de la Torah oral, oiga bien, solo a través de la Torah oral se nos da. Por ejemplo, los tefilín, ¿verdad? Y eso lo había hablado, que es importante si deben de ser de cuero, si no debe, si el color que tiene que ser negro, con pergamino escrito a mano por un sofer, y que contienen 4 parashot específicas: el Shema, el Beayá y Shemoa, el Beayá Ki Yeviashá y Kadesh Li. Y en la Torah oral se aprende, ¿verdad?, que se colocan en el brazo izquierdo, en la cabeza y en unas posiciones que son totalmente exactas. Si nosotros tuviéramos la Torah escrita solamente, no lo supiéramos. Y la mezuzá. La mezuzá debe contener los versículos del Shema, ¿verdad? Deuteronomio 6, 4 al 9 y Beayá y Shemoa, que viene siendo Deuteronomio 11, del 13 al 21. Y a través de la Torah Shebe'al Peh, es decir, la Torah oral, aprendemos que se coloca al lado derecho del marco de la puerta. Aprendemos si se coloca en forma diagonal o en forma vertical, según la tradición.
Y aprendemos también que es protegida y escrita con gran cuidado por un sofer. Y que podemos hablar del Tzitzit y del Talit. La información que no contiene la Torah escrita. Nos habla de que los hilos deben de ser blancos, con uno o más hilos azules y de origen de un tinte especial, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como el tejelet. También a través de la Torah Shevel Peh sabemos los nudos y las vueltas tienen un orden específico que representa el número 613, que son todas las mitzvot de la Torah. ¿Y qué podemos decir del Talit? ¿Qué pudiéramos decir del Talit si nosotros no tuviéramos la Torah oral y solamente tuviéramos la Torah escrita? Aprendemos que el Talit tiene fleco, ¿verdad?, en las 4 esquinas, según manda la Torah. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo lo que hemos hablado? Podemos concluir de lo que hemos hablado que la Torah oral, es decir, la Torah Shevel Peh, fue entregada en el monte Sinaí junto con la Torah escrita, es decir, la Torah Sheviquetat. También que es la única forma correcta de cumplir la mitzvot tal como Hashem lo ordenó. Y muy importante, que tiene autoridad divina otorgada a los jueces y a los rabinos de cada generación para interpretarla y aplicarla a un mundo cambiante. Entonces, la Torah Shevel Peh nos permite vivir en santidad y verdad desde el desierto de Sinaí hasta la era digital, siguiendo la voluntad de Hashem. Sin la Torah oral, la Torah escrita sería un mapa sin instrucciones, sería un cuerpo sin alma. Entonces, sigamos a nuestros sabios, a nuestros jueces, con humildad y fe. ¿Por qué? Porque Hashem le dio la autoridad para guiarnos en estos tiempos complejos. Shalom, Ubrajá. Paz y bendiciones a todos.